Bueno, así como quien no quiere la cosa, vamos a comenzar con el primer video de este nuevo canal de YouTube que he dado en llamar Gonzalo Escribe. Yo soy Gonzalo, soy profe de letras. Y en el episodio de hoy quería charlar un poquitito sobre el vampirismo, sobre Drácula y sobre una novela que leí hace poco y que me encantó. Y esa novela es La Sed. La Sed de Marina Yusksuk, perdón si lo estoy pronunciando mal, que chicos me fascinó y ahora les voy a contar cómo llegó esta novela a mis manos. Es una novela que publicó Blati Ríos en el año 2020 y que mi amiga Mika me trajo así de sopetón. Estábamos grabando mucho teatro, el programa que yo hago con Mick todos los jueves en Radio Punto Cero. Y me dijo, che, vos que estás investigando sobre el vampirismo, sobre Drácula para tu tesis, bla, 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 ¿cómo no leíste La Sed? Y sacó de la mochila La Sed y me dijo, acá está. Y la verdad que tenía razón, ¿cómo no lo había leído antes? Lo que pasa es que yo siempre llego un poco tarde a las tendencias y estas cosas. Estoy seguro que ustedes ya leyeron La Sed, pero no importa. Vamos a charlar un poquitito sobre la novela. Bueno, para quienes no la hayan leído como yo y este video les sirva mucho, La Sed cuenta la historia de una vampiresa que llega a Buenos Aires en el siglo XIX y que va a ser testigo de un montón de cambios en la ciudad. Va a ser testigo de la creación de nuestros cementerios, de la epidemia de fiebre amarilla, va a ser testigo de el nacimiento de la fotografía o cómo la fotografía de a poco se va popularizando y lo que a este personaje le pasa con eso. La llegada de los inmigrantes. Bueno, esta vampiresa va a vivir más de una situación aquí en Buenos Aires. Situaciones que le van a empezar a complicar bastante el panorama. Digamos que ella hasta ese momento vivía en un cierto anonimato, lograba más o menos, escondía, qué sé yo, qué sé cuánto, no pasaba tanto. Pero bueno, a medida que las sociedades empiezan a volverse más complejas, más grandes, que los medios de comunicación se consolidan cada vez más, bueno, para ella es un inconveniente y de eso hablar un poquitito La Sed. Pero guarda porque no es lo único. También hay otro personaje que es una madre, una mujer joven que tiene un niño pequeño y que a la vez su propia madre está internada en un hospital, no está muy bien de salud. Y la novela va a trabajar esto de la vida y la muerte, qué significa estar vivo, qué significa estar muerto, qué hace cada uno de los personajes con las circunstancias que le tocan vivir. Y nuestra querida vampiresa, que no deja de ser monstruosa y terrible por momentos, porque guarda, tampoco es que la vamos a romantizar demasiado, además de los problemas que yo les estuve contando recién, tiene otro problema, otro gran problema que es la sed. Esta sed que da título a la novela y que es una sed abrasadora, una sed que ella tiene que saciar, pero que va más allá de su condición monstruosa, como les decía antes. Es una sed que le duele, que la vuelve loca, que necesita saciar inminentemente, rápidamente, lo más rápidamente posible, porque puede estar mucho tiempo sin beber, sí, pero es doloroso para el personaje. El personaje sufre con esto que le pasa. Y eso es muy interesante, y por eso quería charlar también un poquitito a propósito de esta novela sobre el vampirismo, porque La Sed es una novela que recupera la tradición de las historias de vampiros. Ustedes saben que, a ver, las novelas de vampiros, los cuentos de vampiros ya prácticamente son un género en sí mismo, a mí me encantan. Es más, ¿cuántas películas vieron ustedes de vampiros? Seguramente muchísimas. Son figuras muy populares los vampiros, tanto en la literatura como en el cine, en el teatro, en todas las artes. Y a medida que el tiempo fue pasando, la figura del vampiro comenzó a evolucionar. Y algo de eso sucede en La Sed o asistimos cuando leemos La Sed. A ver, si yo les digo que piensen en un vampiro, seguramente se les venga a la cabeza un hombre alto, peinado a la gomina hacia atrás, con una larga capa negra. Probablemente se les venga a la mente la imagen que ustedes tienen del Drácula de Bela Lugosi, porque el cine tiene eso que transforma todo en una imagen que nos queda iconográficamente en la cabeza por siempre.
Pero la historia del vampiro como criatura no siempre fue así. Los vampiros vienen desde la antigüedad, comenzaron como demonios monstruosos que acechaban doncellas, los incubos, por ejemplo, y muy de a poco, haciendo su trayectoria, los vampiros fueron adquiriendo una fisonomía humana. Guarda, esto no llegó con Drácula, ya había sido trabajado en Barney el vampiro, había sido trabajado por Polidori en su novela, en su cuento en realidad, El vampiro, y Bram Stoker acabó por darle la forma definitiva, o de alguna manera la popularidad de Drácula terminó de sintetizar todo lo anterior de la tradición del vampirismo, porque Bram Stoker era muy conocedor de la historia de los vampiros, de la trayectoria de los vampiros como criaturas, y ahí se creó algo, el puntapié para lo que vendría después. Y los vampiros que vienen después de Drácula, estamos hablando de una novela del año 1897 con Drácula, o sea, estamos hablando ya de los vampiros del siglo XX y del siglo XXI, son vampiros que comienzan a sufrir de ciertas dificultades, comienzan a tener dilemas existenciales. ¿Qué hacemos con esta condición que tenemos? ¿Qué hacemos con nuestra muerte? ¿Qué hacemos con la eternidad? ¿Cómo soportamos esto? ¿Qué hacemos con el amor, ¿no? Como dice mi querido Drácula del musical, ¿qué sentido tiene la inmortalidad si no estás a mi lado? Bueno, ¿qué hacemos con esto que nos pasa? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con esta sed que me obliga a matar y a necesitar esa sangre? Bueno, estos son los vampiros posmodernos o los neovampiros, que si les interesa el tema les súper recomiendo este libro que es Drácula, el vampirismo y Bram Stoker, de Juan Jacobo Bajarlía. Es un clásico en lo que son los estudios del vampirismo. Mariana Enríquez lo suele recomendar mucho. Y aquí en este libro se presenta ese concepto, el del neovampiro. Este vampiro que sufre un poco su condición, que está un poco más acorralado, un vampiro más complejo, ¿sí? Y eso a mí me dejó pensando, y también cuando leía La Sed, en, bueno, ¿por qué nos gustan tanto las historias de vampiros? ¿Qué tienen las historias de vampiros que pasan los siglos, pasan los años y nos siguen gustando, nos sigue siendo una figura tan atractiva, más allá del cine? Y hay algo en los vampiros que fue acompañando de alguna manera la condición humana, los dilemas humanos. Lo que le pasa a los vampiros posmodernos es un poco lo que nos pasa a los seres humanos también. Bueno, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Lo mismo se preguntan estas criaturas, y por eso creo yo que tienen tanto atractivo, tanta pregnancia para los lectores y para los espectadores. En definitiva, la vida y la muerte son dos temas que a los seres humanos nos recorren durante toda nuestra existencia, que nos preocupan, que forman parte de nuestros conflictos esenciales, y estos conflictos están, en esencia también, dentro de los vampiros. Todo eso lo van a poder ver en esta novela, en La Sed. Pero además de la historia de los vampiros, de referencias a Drácula, de referencias a Carmila, va a haber una recopilación de leyendas urbanas, o a veces ni siquiera de leyendas urbanas, pero de historias que tienen que ver con la historia de nuestros cementerios, ¿no? Como la historia del cuidador que se fue fabricando su propia tumba para luego ser enterrado en el cementerio de la Recoleta, David Alleno, si mal no recuerdo el nombre, o la historia de Rufina Cambaceres, la hija de Eugenio Cambaceres, que fue enterrada, sepultada, pero ella sufría de catalepsia, así que bueno, hubo una situación muy particular allí. Todo esto contado de otra manera, a veces hasta sin decir estos nombres, pero incorporándolos a la trama de La Sed. Entonces tenemos el vampirismo, tenemos la tradición de los cementerios y estas historias, tenemos una recopilación de las grandes historias de vampiros también, como en el caso de Drácula o Carmila. Tenemos de todo en esta novela, que por eso les digo que les va a gustar muchísimo, les va a encantar. Así que si están en la temática de los vampiros y les gustan esas historias, léanla. Y si no les gustan, es una gran oportunidad para que se metan en estas historias, porque yo estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo este libro. Así que, bueno, nos vemos en los comentarios. Si leyeron La Sed, díganme qué les pareció. Propongan ejes de lectura. Este es un primer video, así que la idea es que compartamos. Esta es una propuesta de lectura mía, pero quiero saber
qué piensan los demás, si leyeron Drácula, si leyeron otras historias de vampiros. Si quieren, también podemos hacer más adelante algún video particularmente sobre Drácula. No sé, chicos, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.